Muy buenos días. Otra vez nos encontramos para compartir un pasaje de las Escrituras y una meditación acerca del mismo. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, encontramos una historia que en la Biblia lleva como título El hombre de la mano seca. Esta historia también la narra Mateo en el capítulo 12 y Lucas en el capítulo 6. Pero quiero leer del Evangelio según San Marcos porque él agrega una frase en el versículo 5 que es la que le va a dar título a este sermón. Dice así, Marcos capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les preguntó: ¿es lícito o es correcto en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Es una historia interesante. En el tiempo en que Jesús estaba aquí en la tierra, hace 2000 años, los sábados iban a la sinagoga. El sábado era un día especial, establecido por Dios en la ley, un día en que no se debía hacer actividades físicas, trabajar, un montón de cosas que no estaban permitidas en ese día, el día sábado. Pero también la ley permitía que algunas urgencias se atendieran, como por ejemplo Jesús le pregunta en otra oportunidad, en otro de los pasajes, dice: si el asno de alguno de ustedes cae en un pozo el día sábado, ¿no lo van a rescatar? Y algunas otras cosas. Pero ellos, como lo venían persiguiendo a Jesús porque estaban rechazando su mensaje, no querían aceptar que él era el enviado de Dios, el Mesías prometido desde la antigüedad, en tantos escritos de lo que nosotros hoy tenemos como el Antiguo Testamento, de los profetas y otros anuncios previos que el Señor vendría, y no lo quisieron aceptar porque ellos esperaban un Mesías glorioso, victorioso, poderoso, que los librara del Imperio Romano, un Mesías que viniera solo a solucionar las cosas de la tierra, del momento, y no un Mesías para la eternidad, para liberarlos del pecado. Entonces no aceptaban a ese Jesús. Para ellos él solamente era el hijo del carpintero. Y entonces lo acechaban, lo perseguían. Y entonces el Señor llegó allí a la sinagoga. Allí estaba este hombre enfermo con una mano seca, o sea, una mano que no podía mover, una mano tullida. Y entonces ellos querían ver a ver si lo sanaba. Si lo sana, lo acusamos de que no cumple la ley, lo acusamos de que está transgrediendo la ley de Moisés. Y fíjense hasta qué punto ellos estaban haciendo las cosas mal, que el pasaje termina que dice que los fariseos se confabularon con los herodianos. Los fariseos pertenecían a la religión judía,
y los herodianos eran seguidores de Herodes, o sea, nada que ver una cosa con la otra, pero con tal de perseguir a Cristo, ellos estaban dispuestos a confabularse con quien sea. Entonces, vemos que el Señor hace el milagro de la sanidad, pero Él dice, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Vamos a titular a este sermón, esta meditación, la tristeza de Jesús, que también podemos extenderlo a la tristeza de Dios. El Señor realmente se entristeció. En otra traducción dice, al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. La dureza del corazón. Otra traducción dice, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que resalta acá? Primero, esa dureza que ellos tenían de corazón, que le era más importante cumplir un mandamiento de la ley, lo cual no estoy diciendo que no hay que cumplirla. El mismo apóstol Pablo va a decir, hablando de la ley, yo no digo que la ley sea mala, la ley fue nuestro vayo, el que nos guió a Cristo. No digo que hay que transgredirla, no, pero sí que la ley no puede salvar a nadie y que el fin de la ley es Cristo. Para ello era más importante cumplir cada detalle, que incluso, dice Jesús, los acusó una vez, ustedes le agregaron un montón de cosas a la ley que ni ustedes la cumplen, dice, hacen casi imposible llegar al reino si hay que hacer lo que ustedes dicen. A ellos les preocupaba más eso que la sanidad de un hombre que necesitaba mover su mano, su brazo y poder desempeñarse normalmente, correctamente. Pero ellos tenían una dureza. Entonces, dureza de corazón provocó en Jesús, trajo en su corazón una tristeza muy grande. Hay que tener cuidado con llevar tristeza al corazón de Dios por causa de una actitud dura de parte nuestra, de una actitud terca, de una actitud que más bien está guiada por nuestra naturaleza carnal, por nuestra alma, por nuestros propios sentimientos y manera de pensar, y no por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, por lo que caracteriza la ternura de Cristo, como dice Pablo en uno de sus pasajes. Dice, les ruego por la ternura de Cristo, ese amor tierno que Él tuvo para con nosotros. Y tenemos que tener cuidado, no sea que al enojarnos incluso actuemos en forma egoísta y perjudicial. Estamos enojados y decimos, bueno, voy a hacer lo que quiero, o no voy a hacer más lo que tenía que hacer, dejo de hacer, me retiro, se terminó, no cuenten más conmigo, no quiero saber más nada, rompo, corto. ¿Por qué? Porque me enojo y no presto atención a que tal vez mi enojo no sea correcto. Cuando el Señor se enojó, en su enojo Él hizo algo positivo. En este caso, sanó a un enfermo. En otra oportunidad dice que llegando a Jerusalén, desde una colina miró y dice que al ver a Jerusalén lloró sobre ella. ¿Por qué? Por la dureza de Jerusalén, que no quería reconocer a Jesús como el Mesías. Dice, este es tu día, el reino de los cielos se está acercando, tenés la bendición y no la estás aceptando, la estás perdiendo. Y eso le llevaba tristeza al corazón de Dios, le llevaba una angustia muy grande al corazón de Dios. Vamos a recordar algunos episodios donde vemos a Dios triste, y estos están relatados en el Antiguo Testamento, la mayoría de los que vamos a ver, los dos últimos no, pero la mayoría de los que voy a mostrarles, el corazón de Dios se sintió dolido, entristecido. ¿Por qué? Primero, la caída, allí en el jardín de Edén, Adán y Eva comen la fruta prohibida. El Señor le dijo claramente, tienen todo el jardín, todos los árboles, los frutos deliciosos para comer, menos este, de este no coman. Vino la serpiente, que es Satanás, el engañador, el mentiroso, los engañó, les hizo comer, cayeron en pecado, perdieron la posibilidad de estar en el jardín de Edén, vino la condenación sobre ellos y todas las demás cosas que trajo aparejado el pecado. Pero a Dios le entristeció, porque dijo, ¿cómo puede ser? Todo lo que les di, todo lo que hice a favor de ellos, todas las bendiciones las pierden porque alguien viene y les miente y les hace comer una fruta que no existe hoy, por supuesto. Otra oportunidad, el diluvio. Dios se sintió triste al ver cómo la humanidad se había alejado, pero era un desastre. Dice que lo único que les preocupaba era vivir, se casaban, daban en casamiento, hacían esto, hacían lo otro, pero también había mucha corrupción. Y entonces
el Señor tuvo tristeza. Dice, esta humanidad que crees, ¿cómo se aleja de mí? Pero dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios y allí le encomendó hacer un arca, y él, su esposa, sus hijos, sus nueras se salvaron, y luego volvió a poblarse la tierra, pero la tristeza de Dios lo llevó al diluvio. En otra oportunidad el Señor ve cómo ellos también se están alejando. Cuando ellos dijeron, vamos a hacernos un nombre, una torre, vamos a llegar al cielo, quisieron ser como Dios, Babel. Allí se confundieron las lenguas. Dios también se entristeció y dice, ¿qué pasa con la gente que en vez de seguirme a mí prefiere hacer cualquier cosa? Otro caso donde trajo tristeza al corazón de Dios. Dios había llamado a Abraham, aquel hombre que salió de Ur de los Caldeos, le dijo, te voy a dar una tierra y voy a hacer una nación grandísima que saldrá de ti. Pero él no tenía hijos, pero Dios cumple sus promesas. Y él se apuró. Y muchos años antes de que naciera el hijo que Dios le había prometido y que debía nacer de su esposa Sara, él tuvo un hijo con la sierva de Sara, Agar, y ahí nació Ismael, que hoy es el enemigo del pueblo de Dios. Y eso le llevó tristeza al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el apuro de Abraham demostró también falta de fe. Y además, fíjense que hasta el día de hoy, esa nación nacida de un apuro y de una desconfianza, de una falta de fe, provocó un enemigo del pueblo de Dios. Las historias en el libro del Éxodo también darían tristeza al corazón de Dios, las dudas, la murmuración de Israel. Recuerdan bien, Dios los sacó de Egipto, estaban bajo la opresión del faraón, eran esclavos, los hacían trabajar de una manera fea, los maltrataban, los golpeaban, les mataban los hijos varones para que no se multiplicaran. Los sacó con mano poderosa, extraordinaria, plagas, luego cuando abrió el Mar Rojo, le dio comida en el desierto, le dio agua, pero ellos vivían murmurando, dudando, aún queriendo volverse a Egipto, y eso les llevó a quedarse 40 años en el desierto. Pero eso, además del enojo que provocó en Dios, trajo una gran tristeza a su corazón. En el libro de Josué vemos otra vez a Dios viendo cómo la desobediencia del pueblo, esa desidia en la conquista, los lleva a que no conquisten toda la tierra. Habían pasado muchos años y todavía mucha tierra estaba sin conquistar. Además empezaron a imitar las costumbres paganas, cayeron en idolatría, y obvio que eso provocaba juicio y enojo de Dios, pero provocaba una gran tristeza de ver un pueblo que se alejaba y que se postraba, adoraba ídolos que nunca pudieron hacer nada, porque cuando Dios actuaba esos ídolos eran derrotados. Pero eso llevó tristeza al corazón de Dios, como un padre cuando ve a su hijo que hace cualquier cosa y malgasta el tiempo, la salud, el dinero, cuando con tanto esfuerzo el papá lo crió. Luego vemos en la historia, en el libro de Jueces también, se repiten los ciclos tristes que el pueblo de Israel hacía. Pecaba contra Dios, Dios tenía que enviarles juicios para que se volvieran a Él. Ellos clamaban a Dios, les enviaba un juez, un libertador. Ellos vencían, tenían años de paz, hasta 40 años algunos jueces gobernaron, y cuando el juez moría volvían a hacer lo mismo. Eso llevaba tristeza y enojo al corazón de Dios. Los reyes lo mismo. Primero el pueblo, despreciando que sea Dios el que los gobierne, la teocracia, pidieron un rey, querían ser como las otras naciones, querían tener un hombre que los gobernara cuando Dios los estaba gobernando a través de, en este caso, de Samuel, y luego seguirían otros. Pero ellos quisieron un rey, y vino, y el primer rey también falló, que fue Saúl. Luego estuvo David, un rey conforme al corazón de Dios, pero el desprecio de la teocracia a cambio de la monarquía trajo tristeza, porque desecharon a Dios. Esdras y Nehemías, ¿en qué está la tristeza de Dios allí? A pesar de que vemos en los libros, tanto de Esdras como de Nehemías, el poder de Dios que le ayudó, en el caso de Esdras a reconstruir el templo, en el caso de Nehemías a reconstruir los muros, pero primero Dios ve cómo habían abandonado la reconstrucción y se habían instalado cómodamente en sus casas. Eso lo vemos en la historia de Esdras, en el libro de Ageo, el profeta. Reconstrucciones abandonadas, el desvío de fondo, había usura, entre ellos se oprimían. Todo eso llevaba tristeza al corazón de Dios. Luego la idolatría, el abandono de la ley de Dios para seguir a los ídolos. Y llega el Señor Jesucristo a la tierra, se cumple la promesa de Dios, nace como un bebé de María Virgen por virtud del Espíritu Santo, un nacimiento milagroso, y sin embargo a Dios le da tristeza la ceguera de su pueblo, porque viene Jesús como Mesías y ellos lo rechazan, no aceptan sus palabras, no aceptan sus obras, no lo aceptan a Él y lo terminan crucificando. La ceguera del pueblo que lo rechazó llevó tristeza al corazón de Dios, y
Luego vemos las iglesias y su estado espiritual. Cuánta tristeza llevamos muchas veces al Señor. Si leemos el Apocalipsis, hay 7 cartas allí que Juan le escribe a 7 iglesias de Asia, y salvo la de Filadelfia, las otras tienen reclamos de parte de Dios que le dice: yo conozco tus obras, pero, y ahí tiene que llamarle. En una has dejado tu primer amor, en otra estás permitiendo cosas pecaminosas o feas en la congregación, y eso llevaba tristeza al corazón de Dios. Por eso el Señor quiere vernos andar como corresponde, que busquemos su reino, que tengamos el mismo corazón que Él tiene, ese corazón de amor, porque la tristeza de Dios es genuina, es auténtica, nace de un corazón puro, lleno de amor y expectativa por su pueblo. Claro, expectativa. El amor de Dios está esperando que nosotros nos manifestemos gloriosamente y que este mundo comience a ver la luz del Evangelio, la sal frenando la corrupción. Y muchas veces estamos escondidos, o no haciendo bien las cosas, o desoyendo la voz de Dios, entristeciendo al Espíritu Santo, y se pierde el avance del reino de Dios. Y además Dios sufre porque Él sabe cuáles serán las consecuencias del pecado y la desobediencia. Nosotros muchas veces minimizamos las consecuencias. Pensamos, bueno, no va a pasar nada con esto. Y sí va a pasar. Además, algunos dicen, bueno, es mi problema. Si yo hago un pecado, no es tu problema, porque el pecado tiene consecuencias comunitarias, porque formas parte de un cuerpo, de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces Dios sabe los pecados. Dice, el pecado los alcanzará, dice la palabra de Dios. Entonces Dios sufre porque sabe. Es como cuando un padre ve que su hijo se está desviando, o se está yendo tras la droga, o tras algún otro vicio, o no quiere trabajar, o no quiere estudiar. ¿Por qué sufre? Porque ve cuáles van a ser las consecuencias. Un día al padre le va a faltar y él no va a saber cómo arreglarse, porque no tiene nada. Bueno, Dios nunca nos va a faltar, pero sí vamos a ver muchas consecuencias malas si nos alejamos de Él y lo desobedecemos. Dios conoce el fin de la ignorancia y la indiferencia. Dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, y si somos indiferentes al obrar de Dios, no podremos ver sus maravillas. Él sabe cuánto van a sufrir sus hijos por su rebeldía, su incredulidad y por la obstinación caprichosa. El pueblo, por rebeldía e incredulidad, el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, entraron la siguiente generación. Y el obstinarse es lo peor que hay. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Sin embargo, el que es obstinado termina mal, lamentablemente. Ahora, la tristeza de Dios, a esa tristeza de Dios muchas veces se le debe agregar el hecho de que Dios se enoja. Él mantiene en forma absoluta y total su santidad, pero debe actuar, debe pronunciar sentencia. No puede dejar, porque Él es justo, Él es santo. No existe nada más triste y peligroso que entristecer a Dios. Fíjense, por causa del pecado de la humanidad nos alejamos de Dios. Ese pecado y esa lejanía de Dios nos llevó a una condenación eterna. O sea, pesa sobre la humanidad la condenación eterna. La humanidad no tiene medio para salir de allí. Ni vos, ni yo, ni ningún hombre tiene la posibilidad de decir, bueno, voy a arreglar cuentas con Dios haciendo obras, haciendo esto o aquello. No hay forma. Pero Dios, por el otro lado, no quiere ver a la humanidad condenada eternamente. Y al ver nuestra imposibilidad, dijo, solamente alguien que sea de nuestra naturaleza divina, pero que tome la naturaleza humana, podrá redimirlos. Y envió a su hijo, su único hijo, el cual nació de mujer, y era divino, era Dios y era un hombre, perfectamente hombre. Entonces Él ocupó nuestro lugar. Ahora, ocupar nuestro lugar no es así nomás, como si ocupó nuestro lugar como quien sacó una chequera y pagó una deuda. No, tuvo que ir a la cruz del Calvario, a morir, a padecer, a cargar toda la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre Él, para que nosotros seamos salvos. Prestemos atención a eso. La santidad de Dios exigía que el pecado sea pagado, y tenía que caer el juicio. Cayó sobre su Hijo. Él murió por nosotros, pero también fue sepultado y resucitó, ascendió a los cielos, y un día venía a buscarnos. Ahora, solamente quiero hacerte esta reflexión. Si por causa de esa tristeza que tenía en su corazón nuestro Dios, y por el enojo a causa del pecado, tuvo que permitir que su Hijo muriera en la cruz, tuvo que, digamos, como Jesús mismo dijo, desampararlo a Él para ampararnos a nosotros. Si Dios hizo eso por nosotros, por causa del pecado, y porque se entristeció por nosotros, pero también estaba teniendo que tomar una decisión por causa del pecado, ¿qué pensás que hará
si su tristeza por tu actitud lo lleva al enojo por tu obstinación y ceguera. Querido hermano, concluyo con estas palabras: no te mantengas obstinado, no seas ciego al obrar de Dios, no seas incrédulo, no seas rebelde, confía en Dios, arrepentite si estás haciendo algo mal, busca al Señor, no lleves tristeza al corazón de Dios, disfruta de su gozo, de su paz, disfruta de todas las bendiciones que te quieren dar, y además vas a tener el gozo y la felicidad de decir: estoy llevando alegría al corazón de aquel que tanto me ama, a mi Dios eterno, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te prospere en todo. Amén.